Buenas tardes, estimados participantes. Reciban un cordial saludo del Superintendente Nacional de Fiscalización Laboral, el doctor Juan Carlos Requejo Alemán. Asimismo, reciban el saludo de la Intendencia Regional de Junín, la doctora María del Carmen Solórzano Mercado, y la persona a quien les habla, la abogada Janine Magali Mesa Torres, especialista legal de la Intendencia Regional de Junín. El día de hoy vamos a tratar acerca de las ventajas de la formalización laboral y el régimen especial MIPE, microempresas y pequeñas empresas. Para esto voy a hacer la presentación de mis PPTs. Bien, como les decía, el día de hoy vamos a tratar sobre las ventajas de la formalización laboral del régimen especial MIPE. Para ello, debo empezar citando el artículo 22 de la Constitución Política del Perú, norma que reconoce que el trabajo en todas sus modalidades es un deber y es un derecho, siendo el bienestar social y el medio de realización de la persona humana. Este reconocimiento que hace la Constitución sería posible si es que nuestros empresarios peruanos estarían dispuestos a la formalización laboral de todos sus trabajadores en sus unidades económicas o en sus empresas. Sin embargo, según las estadísticas emitidas por el Observatorio de la Formalización Laboral del Ministerio de Trabajo en el año 2019, la tasa de informalidad asciende al 72.7%, frente a una tasa del 27.3% de formalidad, lo que en buena cuenta significa que de cada 10 trabajadores, 7 son informales y solo 3 están formalizados. En relación a esto, es inevitable reconocer que la informalidad laboral impacta negativamente en la productividad empresarial, pues ocasiona que los trabajadores, al encontrarse fuera del marco de protección legal e incluso en condiciones de precariedad, vale decir, sin gozar de derechos laborales, sin gozar de un seguro social, hace que se tengan colaboradores menos incentivados y por lo tanto menos productivos. En definitiva, este panorama sería diferente si se concientizaría que la economía del país está sostenida por el movimiento económico de las grandes, pequeñas y microempresas, por su rol protagónico en la creación del empleo y el crecimiento económico. Por eso les pedimos, trabajemos juntos por un Perú formal. Si hacemos una diferencia o queremos tener alguna diferencia entre las empresas que van laborando de manera formal e informal, encontramos las siguientes. Lógicamente, la empresa que trabaja en la informalidad va a estar fuera de la legalidad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo tengo 5 trabajadores como empresa, no los tengo en planilla y los tengo trabajando por más de 8 horas diarias. Y incluso les vengo haciendo el pago de una remuneración por debajo del mínimo vital. Eso quiere decir que estoy trabajando fuera de las normas legales, fuera de las obligaciones legales. Esto también va a traer como consecuencia la evasión de las cargas tributarias y laborales. Esto no brinda protección a sus derechos laborales en sus trabajadores. Sus trabajadores no tienen un acceso a la seguridad social ni a pensiones. ¿Qué sucedería? Como se ha visto en algunos casos, si el trabajador que tengo a mi cargo no sucede un accidente, ¿no? Entonces, en este caso, no tendría una cobertura de salud y eso sería muy perjudicial. Y es perjudicial para todos los trabajadores que vienen trabajando de esa manera. Caso contrario a lo que sucede con los trabajadores que vienen trabajando de manera formal.
1, como decíamos, contribuye al crecimiento del país. 2, cumple con sus obligaciones tributarias y laborales. Número 3, los trabajadores gozan de sus beneficios de régimen laboral y por tanto son más productivos y nuestras empresas se vuelven más competitivas. Ahora la pregunta sería, ¿qué sucede o qué debo hacer o cuáles son los pasos para realizar la formalización? Primero, debo pensar qué voy a escoger, ser una persona natural con negocio o debo constituir una persona jurídica. Si yo deseo constituirme una persona jurídica, lo que debo hacer es realizarlo bajo los parámetros, por ejemplo, de una sociedad de responsabilidad limitada. La misma que puede contar con hasta 20 socios y de repente puedo tener yo como persona natural un capital para implementar un negocio, pero no tengo la mano de obra. Y conozco a otra persona que tiene la mano de obra, pero no tiene capital. Entonces, puedo decidir unirme a esa persona y conformar o constituir una persona jurídica. Pero si yo decido por ser una persona natural con negocio, entonces debo decidir cuál va a ser el giro de mi negocio y me voy a encargar de desarrollar toda la actividad comercial y la inversión de mi capital de manera personal. Paso número 2, para ambas personas natural como para persona jurídica. Tengo que registrarme como contribuyente. Y este paso es muy importante debido a que voy a necesitar mi registro de contribuyente para realizar mis operaciones en la SUNAT. Este paso, lo que debo hacer, si soy una persona natural, debo acudir a la SUNAT a fin de, llevando la inscripción de la SUNAT, mi vigencia de poder o del representante legal y mis documentos de identidad. En el caso de ser una persona natural, me acerco a la SUNAT y tramito mi registro de contribuyente, conocido como el RUC. Además de contar con, en este momento, cuando yo tengo mi RUC, voy a contar con, también con mi clave SOL, debo contar también con un usuario, el que más adelante les voy a explicar para qué nos va a servir respecto al tema de las microempresas. Pero, ¿qué sucede también si es que mi empresa necesita 2 trabajadores, o 3, o 4, o 1? Entonces, lo que debo hacer para estar debidamente formalizado es que mis trabajadores estén registrados en planilla desde el primer día. Entonces, lo que debo hacer es, a través de la SUNAT, que te registro, voy a generar que mis trabajadores entren en planilla. Incluso podemos hablar, ¿no?, de que podríamos tener alguna otra exigencia. Y una de ellas podría ser, por ejemplo, ahora, en estas circunstancias, en el tema de la pandemia, también una exigencia para que pueda poner en marcha un negocio. Previamente, debo contar con mi plan COVID, por ejemplo, el que debo registrar en el MINSA. Así también debo tener algunos permisos especiales. Por ejemplo, podría ser mi licencia de funcionamiento en la municipalidad. Entonces, para yo constituirme en una empresa debidamente formalizada, lo que debo hacer es cumplir como básico con estos 3 pasos. Como decíamos, los beneficios de la formalización en una empresa peruana cumple un rol muy importante en la estabilidad de la sociedad, la estabilidad económica de la sociedad. Pues al estar formalizada, no solo el empleador se beneficia, sino también todos los trabajadores. Por eso, ahora vamos a ver cuáles son los beneficios de estar debidamente formalizados. Primero, para el empleador. Me permite acceder a créditos en el sistema financiero. Y esto, en definitiva, va a ayudar al crecimiento de mi empresa. Me permite participar de concursos públicos para ser proveedor del Estado. Me permite también, por ejemplo, pensar
en que mis productos pueden ser llevados a ser exportados, ¿no? Como en la actualidad hay muchos microempresarios o empresarios generales que están exportando. Por ejemplo, averiguaba yo en el internet qué productos se exportan del Perú. Y se exporta la palta, se exporta la maca, se exporta el café, y eso genera ingresos tanto al país como para el propio empresario. También otro de los beneficios que yo puedo tener como empleador son que puedo emitir boletas y facturas a mis clientes, lo que va a permitir que se amplíe mi negocio. ¿Y cómo se va a ampliar mi negocio? Ustedes saben que al momento de presentarme en una convocatoria a nivel de las contrataciones del Estado, ¿no? Si hay un proceso de selección, el emitir un comprobante de pago puede contar como experiencia, ¿no? Y darme un buen puntaje de calificación para poder acceder a la convocatoria y para ser calificado como un buen postor, ¿no? Como un buen proveedor. Ahora, como decíamos, ¿cuáles son los beneficios para el trabajador? Primero, como ya les indiqué, el trabajador debe estar registrado en planilla desde el primer día que inicia a laborar. Y esto le va a dar como beneficio también a mi trabajador que empiece a contabilizar su tiempo de servicios. Otro aspecto que va a beneficiar al trabajador es el acceso a la seguridad social en salud. Como hemos dicho, el acceso a la seguridad social en pensiones. Así también me va a permitir, como trabajador, gozar de los beneficios del régimen laboral que corresponda. Ustedes saben también, queridos oyentes, que en el régimen laboral general, Decreto Legislativo 728, conocido también como el régimen común o como el régimen privado, se goza de ciertos beneficios laborales, ¿no? Como el goce de las gratificaciones, el gozo de la compensación por tiempo de servicios, el gozo de las vacaciones. Entonces, si yo constituyo una empresa grande, entonces puedo hablar del régimen laboral general del Decreto Legislativo 728. Y en el caso también de los regímenes especiales laborales, como el régimen especial que nos convoca el día de hoy, que es el régimen de la micro y de la pequeña empresa. Y también otros regímenes especiales, dependiendo del tipo de actividad empresarial que voy a desarrollar, ¿no? Tenemos regímenes especiales como el agrario, es un régimen especial de construcción civil, ¿no? Entonces, los beneficios para mi trabajador, y es algo muy importante, y es algo por lo que nosotros debemos de luchar, y sobre todo SUNAFIL está a la vigilancia del cumplimiento de estas normas, es pues que se llegue a la debida formalización, al registro de mis trabajadores en planillas, al cuidado de sus beneficios laborales. Y a propósito de los regímenes especiales, tenemos aquí uno de ellos que vamos a tratar también el día de hoy, que es el régimen de las MIPES. Decíamos que si estar formalizado en un régimen común o estar formalizado de manera general es una ventaja, también podemos decir que una MIPE tiene mucha mayor ventaja. Además, al respecto de las MIPES, permítanme indicarles que esta es una oportunidad para las personas en desarrollar su creatividad y permite crear una amplia gama de actividades de la producción y de comercialización. Si nos ponemos a pensar y a recordar cuando lo que estamos viviendo actualmente, cuando se inició el uso, por ejemplo, de la exigencia del uso de las mascarillas, la exigencia del uso de las caretas, ¿qué hicieron los empresarios que son emprendedores? Inmediatamente empezaron a fabricar sus mascarillas, empezaron a fabricar sus caretas, empezaron a comercializar con todos aquellos artículos que iban a permitir o iban a evitar el contagio del COVID-19. Y en ese sentido, ellos lograron sacar a flote sus negocios. Entonces, podemos decir que en
tanto en las empresas comunes como en las MIPES, que engloba la micro y la pequeña empresa, podemos afirmar que permite desarrollar la creatividad del ser humano. Y también le permite, pues, obviamente generar ingresos, ¿no? Y bueno, según nuestra base legal, el Decreto Supremo 013/2013 regula todo lo que refiere a lo que son las MIPES. Como decíamos, engloba a las micro y a las pequeñas empresas. Estas están definidas como aquella unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, que ya habíamos explicado cómo se desarrolla, que puede ser bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades, por ejemplo, de extracción. Una actividad de extracción, por ejemplo, puede ser de madera, una actividad de transformación. Aquí en la región Junín tenemos empresarios, microempresarios que, por ejemplo, transforman o trabajan con la plata y fabrican joyas de plata, ¿no? Luego la producción puede ser de ovinos o de algún otro animalito, comercialización de bienes o incluso la prestación de servicios. Puedo crear una microempresa, constituir una microempresa para otorgar servicios, por ejemplo, de vigilancia, de limpieza o multiservicios, ¿no? Por ejemplo, en estos tiempos de pandemia hemos visto que hay varias empresas que se han constituido como microempresas a fin de realizar la fumigación en los hogares, en los centros de trabajo. También se ha visto personas que han constituido sus pequeñas empresas, sus microempresas, para realizar, por ejemplo, el tema del delivery, que está ahora todo esto en marcha. O sea, la pandemia ha tenido este efecto en los empresarios, ¿no? Entonces, ahora, también incluso la ley de MIPES contempla la posibilidad de no solamente formar una persona jurídica, ¿no? ¿Qué sucede si tenemos una junta de propietarios? ¿Qué sucede si tenemos un grupo de inquilinos que necesitan contratar a una persona en jardinería, en vigilancia? Entonces, ellos también están permitidos de constituir sus MIPES, sus micros o pequeñas empresas, ¿no? Para los trabajadores, y la única condición es que no se superen los 10 trabajadores. Ahora bien, ¿cómo hago o cómo puedo identificar cuando estoy frente a una microempresa y cuando estoy frente a una pequeña empresa? Para empezar, lo que debo pensar es que la empresa que voy a constituir no debe tener como giro económico, repito, no debe tener como giro económico el rubro de bares, no puede constituir una micro o una pequeña empresa, el rubro de discotecas o casinos o juegos de azar, ¿no? En esta norma no se permite que estos rubros económicos constituyan una micro o una pequeña empresa. Aparte de ello, otra cuestión que debo tener en cuenta para poder calificarme como una micro o pequeña empresa, habíamos hablado desde el inicio que debo de recurrir a la SUNAT para poder generar mi registro de contribuyente, para poder generar mi clave de usuario y generar mi clave SOL. Cuando cuento con esos requisitos, lo que voy a hacer es registrarme en el REMIPE. Lo primero que debo hacer es registrarme en el REMIPE con estos documentos, el RUC, con mi clave y mi usuario o mi clave SOL. Y ello va a permitir a que yo pueda acceder al REMIPE y realizar mi registro. Ahora bien, algo que es muy importante tomar en cuenta es que no me puedo atribuir ni me puedo calificar como micro o pequeña empresa si es que no he realizado el respectivo registro en el REMIPE. En muchas ocasiones, cuando se han realizado las fiscalizaciones, se han encontrado trabajadores que indican que su empresa donde están trabajando
están calificadas como micro o como pequeñas empresas. Y por esa razón hay algunos beneficios que no se les reconocen. Pero ¿qué sucede? Cuando se hace la verificación en el registro de MIPE, se encuentra que dichos empresarios no cuentan con este registro. Entonces, vuelvo a recalcar, porque esto es un punto muy importante que debemos tomar conocimiento, es que no me puedo atribuir la calidad de microempresario o de pequeño empresario si es que no tengo el registro realizado en el RENIPE, ¿no? ¿Cómo lo acredito? Con la constancia impresa de la página web del MINTRA. Con ello voy a poder acceder a los beneficios laborales, bueno, lo que implica de alguna manera también el pago de menos costos laborales. Ahora bien, la diferencia entre la microempresa y la pequeña empresa radica en el volumen de ventas anuales que va a realizar cada una. Por ejemplo, tengo una empresa y para que sea microempresa no debo de sobrepasar las 150 UITs. Si la UIT equivale a 4.200 soles, entonces mi tope máximo de generación de ventas anuales no debe de superar los 630.000 soles. Entonces, solo así puedo clasificar como una microempresa. Y si voy a calificar o quiero saber si califico como una pequeña empresa, mis niveles de venta tienen que estar entre más de 150 UITs y 1.700 UITs. Si es que estoy en ese rango de mi producción o de mi venta anual, entonces estoy calificada como una pequeña empresa. Como antecedente a ello, puedo mencionar que anteriormente la calificación entre micro o pequeña empresa se desarrollaba respecto a la cantidad de trabajadores, ¿no? Se decía que se necesitaban de 0 a 10 y de 10 a más para poder calificarme como microempresario o como pequeño empresario. Pero dado que la naturaleza de estas empresas requieren un crecimiento constante, es decir, no son, su naturaleza de micro, pequeñas empresas no tendrían por qué quedarse así, sino que podrían buscar crecer y ya no figurar como micro, pequeñas empresas, sino ser gran empresa. Entonces, por esa razón es que ahora la calificación va entre 0 a 150 OITs para las microempresas y de más de 150 OITs para 1.700 en las pequeñas empresas. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios de las micro y pequeñas empresas conocidas como MIPES? Primero, y como veníamos conversando, las facilidades o las ventajas o los beneficios de las MIPES van a permitir, por ejemplo, que mi empresa como micro o como pequeña empresa participe de eventos feriales y exposiciones regionales, nacionales e internacionales. O sea, voy a poder participar de estos eventos y voy a poder promocionar los productos que vengo tratando, ¿no? Puede ser que estoy extrayendo productos, estoy produciendo, ¿no? O estoy ofertando bienes o estoy ofertando servicios. Entonces, esto me va a permitir, la ventaja de la MIPE es que hay programas del Estado que impulsan, ¿no? Impulsan el desarrollo de las MIPES. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen a través de eventos feriales, de exposiciones regionales, nacionales e internacionales. Otro beneficio de las MIPES es que a través del programa Exporta Fácil, a cargo de la SUNAT, voy a encontrar un mecanismo ágil y sencillo para las exportaciones y voy a poder, como decíamos, promocionar mis productos no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Asimismo, me permite el ser microempresario, me permite participar en las contrataciones y adquisiciones del Estado, ¿no? Incluso si nosotros revisamos las normas de contrataciones del Estado, se establece que el Estado debe otorgar preferencia a las MIPES
siempre y cuando, ojo, siempre y cuando se cumplan con los términos de referencia, así como las especificaciones técnicas, y se cumplan con todos los requisitos dentro de la legalidad, las MIPES van a tener un marco de preferencia, ¿no? Incluso se maneja el tema de las microempresas que están constituidas por personas con discapacidad. Entonces, en el caso de ellas, por ejemplo, tienen un porcentaje adicional por haber sido constituidas con esta condición. Entonces, me va a permitir desarrollarme y convertirme en un proveedor del Estado. Incluso también se habla de la preferencia en el pago que yo voy a realizar a las microempresas en una contratación del Estado, que deben de ser más ágiles y menos burocráticas, ¿no? Entonces, en ese caso, esto es uno de los beneficios de haberme constituido como un microempresario. Además, como hablábamos, el hecho de constituirme o encontrarme en una MIPE, que también permite que los costos laborales de mis trabajadores pues sean menores en relación al régimen general, ¿no? Y vamos a ver justamente a continuación cuáles son estos costos o cuáles son los beneficios de los que gozan mis trabajadores o los trabajadores que pertenecen a las MIPES. Tenemos ahí, por ejemplo, la remuneración mínima vital para ambos casos nunca va a ser menos de 930 soles, les corresponde. O sea, el hecho de no ser, el hecho de ser microempresario o de pertenecer a una pequeña empresa, no hay una discriminación para el pago de la remuneración mínima vital, como lo es para todos los trabajadores en el régimen común. Número 2, se le reconoce las vacaciones. Los trabajadores de las microempresas tienen derecho a las vacaciones, pero en este caso, a diferencia del régimen laboral, se va a tratar de 15 días. También tienen derecho a un descanso semanal obligatorio de 24 horas. Así también, en ambos casos, microempresa como pequeña empresa, van a tener derecho a feriados laborales. ¿Qué quiere decir? Que como cualquier trabajador, tanto del régimen general como de las MIPES, el trabajador que labora en feriado le va a corresponder el pago, ¿no? por la labor en feriado y por la sobretasa del 100%. Y por ejemplo, si se realiza una verificación o una fiscalización por parte de la SUNAFIL y no se va cumpliendo estos beneficios de los que estamos hablando, entonces la empresa va a estar sujeta también a una sanción. También, asimismo, podemos hablar de que los trabajadores, tanto de las microempresas como de la pequeña empresa, va a gozar de una jornada de trabajo. De acuerdo a la Constitución Política del Perú, se señala que la jornada ordinaria es de 8 horas diarias o de 48 horas semanales. Y el hecho de pertenecer a una MIPE no hace la diferencia. Entonces, no debemos de realizar una discriminación con los trabajadores de las micro y pequeñas empresas, ¿no? Es necesario fijar el horario de trabajo tal cual lo establece la Constitución Política del Perú, 8 horas diarias o 48 semanales. Lo que no significa o lo que no impide que se puedan fijar en horarios con menos tiempo, pueden ser unas 6 horas que van a ser considerados como jornada completa, o en todo caso se puede pensar incluso en trabajadores de part-time, ¿no? Ahora, respecto al trabajo en sobretiempo. El trabajo en sobretiempo es conocida, ¿no?, como las horas extras. Y esto tiene que ver también con la jornada o con el horario de trabajo. No puedo obligar a mi trabajador a realizar horas extras fuera de mi horario normal, fuera de mi horario regular, porque en todo caso, si voy a tener esta exigencia, lo que me corresponde por ello es el reconocimiento de las horas extras. Entonces, tanto los trabajadores de la microempresa como de la pequeña empresa tienen también el reconocimiento del trabajo en sobretiempo.
Respecto al Seguro Social de Salud. Bien, en este caso también, en ambos casos tienen acceso al sistema de salud. Sin embargo, aquí tenemos una diferencia, una ligera diferencia, ¿no? En el caso de los microempresarios, el empleador no está obligado a afiliar a salud a su trabajador, pero sí está en todas las condiciones o en la obligación de escoger ya sea por el salud o sea por el SIS, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo empleador escojo afiliar a mi trabajador al SIS, entonces también voy a ser beneficiario, ¿no?, de el semisubsidio que da el Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que las aportaciones que yo voy a hacer por mi trabajador al SIS, la mitad lo va a reconocer el Estado y la otra mitad lo voy a reconocer yo como empleador. Y la ventaja que va a tener esto, en el caso del trabajador, es que el trabajador también va a poder afiliar a sus derechohabientes. Es más, de manera general, como en todo seguro o entidad prestadora de salud, la atención va a ser después de los 3 meses de las aportaciones. Pero en el caso del SIS, si yo tengo niños menores de 12 años, el seguro, o puedo tener acceso al seguro al primer mes de pago. Y en el caso de que sea una colaboradora gestante, ¿no?, puedo atenderme de manera inmediata en el SIS. En el caso de la pequeña empresa, sí está obligado el empleador a hacer mi afiliación, ¿no?, con el aporte del 9% a salud. Así también tenemos el sistema pensionario. En ambos casos, tanto en la microempresa como en la pequeña empresa, lo que vamos a poder ver es que el trabajador puede optar tanto por la AFP o por la ONP. O sea, cualquiera de los dos es válido para la microempresa o la pequeña empresa. El trabajador es quien elige cuál es el sistema pensionario al que va a acceder, ¿no? Así también permítanme indicarles, en el caso anterior del Seguro Social de Salud, estos beneficios que mencionamos aquí son beneficios mínimos a los que debe acceder un trabajador, lo cual no impide que se le den mejores condiciones, ¿no? O sea, depende mucho de la voluntad del empleador. Y también, de manera general, en ambos casos, los trabajadores gozan, por ejemplo, como cualquier trabajador, de una licencia por maternidad, la licencia por paternidad. También están protegidos, ¿no?, de manera general contra la hostilización laboral o la hostilización sexual. El hecho de pertenecer a una micro o una pequeña empresa no impide la defensa de estos derechos, ¿no? Así también, como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos la indemnización por despido arbitrario. Está protegido, los trabajadores de la microempresa y de la pequeña empresa están protegidos contra el despido arbitrario. En estos casos, por ejemplo, en el caso de la microempresa, las remuneraciones diarias para cada año, por cada año de completo, son 10. Dice, son 10 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios, con un máximo de 90 remuneraciones. Y si estoy en la pequeña empresa, son un reconocimiento de 20 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios, con un máximo de 120 remuneraciones. Bueno, esos son los beneficios, podemos hablar de los beneficios similares. Ahora vamos a pasar a ver cuáles son los beneficios exclusivos. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la característica particular tanto de las microempresas como de las pequeñas empresas respecto a estos beneficios, ¿no? En ambos casos no se le reconoce el tema de la asignación familiar. Luego, en el caso de la CTS, la compensación por tiempo de servicios, en el caso de la microempresa no se le reconoce, y en el caso de la pequeña empresa sí se reconoce la compensación por tiempo de servicios, pero la limitación es que equivalen a 15 remuneraciones diarias por año completo de servicios, con un máximo de 90 remuneraciones.
En el caso de las gratificaciones, no corresponde reconocer las gratificaciones por fiestas patrias a los trabajadores de las microempresas. Caso contrario al de la pequeña empresa, que sí, pero lo reconoce como una media remuneración en cada oportunidad. En el caso de la CTS, al igual que en el régimen común, el reconocimiento de esta compensación por tiempo de servicio se va a hacer pues en mayo y en noviembre de cada año. En el caso de las gratificaciones, el plazo también para poder realizar el pago es en julio y en diciembre, ¿no? Hasta la quincena. Entonces, por favor, debemos tener en cuenta que el hecho de pertenecer a una micro o pequeña empresa no significa que voy a sobrepasar los parámetros en relación al régimen común, ¿no? Si el régimen común, que es el régimen que da todos los lineamientos y las pautas respecto a las gratificaciones y a la compensación por tiempo de servicios, entonces yo me tengo que apegar a las fechas, a los plazos que se establecen, ¿no? Y por ejemplo, esto también es fiscalizable por SUNAFIL. Si no pago en tiempo oportuno o simplemente no pago, no reconozco como pequeño empresario estos dos conceptos, entonces voy a estar sujeto a una sanción. Así también, los trabajadores de la microempresa no gozan de la participación de utilidades. En el caso de la pequeña empresa, sí gozan de la participación de utilidades. En el caso del seguro complementario de trabajo y riesgo, como podemos ver en la diapositiva, para las microempresas no corresponde, para las pequeñas empresas sí corresponde. Y en el caso, por último, del seguro de vida, no corresponde a las microempresas y sí corresponde en el caso de la pequeña empresa, ¿no? Es importante recalcar nuevamente, señores participantes, que la vigilancia del cumplimiento de las normas sociolaborales está por parte de la SUNAFIL y en cualquier momento a realizar alguna fiscalización respecto a estos conceptos o respecto al cumplimiento de otras normas en general que permitan colaborar con la protección de los derechos de los trabajadores, ese ejercicio, imponer una sanción, ¿no? Bueno, casi ya para terminar, tenemos aquí cuáles son las exclusiones del régimen de la microempresa. Aun cuando una empresa pueda ser calificada como micro o pequeña empresa, ¿no? No se pueden aplicar o no se pueden inscribir o no deberían inscribirse en este rubro de las micro y de las pequeñas empresas aquellas que conforman un grupo económico, ¿no? Y que en conjunto no reúnen las características de una micro. ¿Qué es lo que sucede? Yo puedo tener una empresa grande, ¿no? Y tengo las características de micro, de pequeña empresa, pero somos varias empresas las que nos hemos unido. Entonces, en conjunto, no van a reunir esta característica. Por tanto, no voy a poder acceder a la micro o a los beneficios de la pequeña empresa porque esto generaría un perjuicio para sus trabajadores, ¿no? El segundo supuesto de exclusión es que no deben tener vinculación económica con otras empresas o grupos económicos nacionales o extranjeros que no cumplan la característica de la MIPE. Por ejemplo, tengo una empresa en el régimen general, ¿no? Y pago todos los beneficios laborales del régimen general, pero a la vez voy a constituir una empresa pequeña, que me va a servir de repente como para movilidad o algo que esté vinculado a la empresa grande que yo tengo. Entonces, en ese caso, la empresa pequeña que yo estoy constituyendo no puede ser calificada como una micro o pequeña empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy vinculada a una empresa, a un grupo económico más alto o un grupo económico mayor. Entonces, como estoy vinculada y las ganancias o las ventas son una sola, entonces no puedo calificar como una micro o una pequeña empresa. El tercer supuesto, ¿no? Es que existen empresas que falsifican la información o dividen a sus unidades empresariales con la finalidad de ingresar, ¿no? en ese régimen.
Por ejemplo, en este caso, podemos hablar de una empresa que se dedica, por ejemplo, a la extracción de madera, ¿no? Y sin embargo, en su propio negocio y en su propio domicilio fiscal, va a constituir una pequeña empresa o una microempresa para que realice, por ejemplo, el traslado de esta madera que está extrayendo. Si lo vemos, estamos viendo que es un solo rubro económico al que se está dedicando. Entonces, en esa línea no podría constituirse como microempresa porque finalmente ambas empresas están desarrollando una misma actividad. Entonces, en estos casos, por ejemplo, de exclusión, si es que se verifica que se está falseando la documentación, están bajo sanción de multa e incluso, ¿no?, de inhabilitación de estas empresas entre 1 o 2 años. Bien, con esto he terminado la exposición. Ustedes tienen, es preciso informarles también que ustedes tienen los canales de comunicación. Nosotros aquí en la región Junín nos encontramos en la avenida Leandra Torres 215-217 y de manera general a nivel nacional estamos en la central telefónica 390-2800 para cualquier consulta. Así también tenemos las páginas oficiales de SUNAFIL Perú, el canal de SUNAFIL, donde ustedes pueden encontrar todas las exposiciones, también pueden encontrar colaboradores que están al teléfono para que puedan absolver cualquiera de sus consultas o sus derechos. Vamos a ver si es que tenemos algunas consultas. Voy a dejar de compartir la pantalla. Permítame unos segunditos, por favor. Perfecto. Tenemos aquí la consulta de Sofía Benavides. Buenas tardes. Para la verificación que hacen suspensión perfecta de labores, ustedes mandan un formato para rellenar una vez que reciben la información que piden esta es evaluada o dejan como simple documento. Bien, aun cuando no sea parte de nuestro tema del día de hoy, permítanme explicarles cuál es el procedimiento de la suspensión perfecta de labores. Mire, la suspensión perfecta de labores, señora Sofía, se va a realizar a través de la plataforma del Ministerio de Trabajo. Y por un encargo se pasa esta documentación a la SUNAFIL. Y la SUNAFIL se va a encargar de generar la orden de inspección y de realizar las verificaciones o las fiscalizaciones respecto a la declaración que está haciendo el trabajador sobre la suspensión perfecta de labores, ¿no? El empleador puede indicar que la suspensión perfecta de labores está haciendo por la causal de la naturaleza de las actividades de la empresa, o puede ser por una cuestión de repente de factor económico, una afectación económica, ¿no? Entonces los inspectores van a verificar, van a fiscalizar, ¿no?, si es que efectivamente lo que la empresa ha declarado, ha presentado en el Ministerio de Trabajo como una declaración jurada, es acorde o condice con la realidad. Si no es así, entonces se va a proceder con el trámite para la sanción y se va a enviar el informe correspondiente al Ministerio de Trabajo a fin de declarar improcedente la solicitud de suspensión perfecta de labores. Pero el Ministerio de Trabajo está en la obligación de emitir esta resolución, ¿no? Entonces, ese es el trámite que se le va dando a la suspensión perfecta de labores. Vamos a ver si tenemos alguna otra consulta. Me dicen, en una capacitación anterior se presentaron cuadros de comparación de microempresas. La pregunta es si el seguro de vida se requería en la microempresa. Bien, como hemos indicado, el seguro de vida en la microempresa no está considerado como un beneficio, no corresponde pagar al trabajador de la microempresa
del seguro de vida. Donde sí corresponde pagar el seguro de vida es en el caso de la pequeña empresa. Bien, muchas gracias. No teniendo más consultas de nuestros participantes, les agradezco por su atención y espero haber contribuido de alguna manera en el desarrollo de la sociedad y también en cumplimiento del rol de SUNAFIL del servicio al ciudadano. Muchas gracias.